escucha bien? Sí, bien. Bueno, buenas tardes. En principio quiero agradecerles a los compañeros de la Masota por invitarme nuevamente. Para mí es un honor estar acá en esta mesa. Le decía a una amiga que si me hubiese dado a elegir una mesa hubiese elegido esta. Bueno, en principio quiero decir que con respecto a un homenaje al modelo funcional o Masota, lo que está dentro de mis posibilidades es hacer una lectura. Creo que un homenaje a él sería poder leerlo y leerlo más seguido. Voy a tratar de compartirles eso, una lectura que hice sobre el modelo funcional. En fin, antes de arrancar quería decir dos cosas que para mí son importantes respecto del libro y de Masota en general. Una es la simpleza con la que habla, y son unas clases que, si bien son simples, pero son bastante rigurosas conceptualmente. Es muy difícil para los psicoanalistas hablar así, tan simple, poder decir cosas tan fuertes. De hecho, en un momento me dio risa porque dice: el sujeto humano se erotiza en un mal lugar, digamos. Te estalla un poco la cabeza si sos muy lacaniano, digamos, el sujeto humano, mal lugar, digamos, como que... Pero no hay forma más maravillosa de hablar de la ficción que esa frase, digamos. Por otro lado, que para mí es un gesto de Masota, cuando habla del gran modelo pulsional, está hablando de un solo modelo, que es una forma de pensar el psicoanálisis o la teoría freudiana como un conjunto general y no como una cuestión evolutiva de primera tópica, de segunda, digamos, que todo es parte de lo mismo y que no es que Freud descarta lo anterior, digamos. Eso es por lo menos lo que se puede leer. Hace un tiempo me propuse la idea un poco loca de investigar sobre la necesidad del psicoanálisis para una tesis. Me enredé bastante hasta que una amiga me recomendó el modelo funcional. Me parece que es lo más lúcido que hay con respecto a las teorizaciones sobre la agresión y la agresividad, más allá de Lacan. Sí hay otras escuelas, la escuela inglesa tiene una posición con respecto a esto muy diferente. De hecho habla de agresión o de expulsión destructiva, Klein, Winnicott y demás, pero bueno, como estoy un poco más afiliada a este tipo de cosas. Lo primero que Masota dice es que, bueno, entre otras cosas, en el capítulo 3, que va a introducir la cuestión de la agresividad, es que no se escucha bien. Bien. Lo que Lacan pesca en Freud es que él liga la agresividad al narcisismo, cosa que hasta Lacan no se había ligado así. Luego, cuando escribe la agresividad en el psicoanálisis en el 48, queda un poco más claro. Pero si uno se pone a buscar en Freud, digamos, el recorrido sobre las tendencias agresivas, lo dice como un modo muy general, pero digamos, lo trabaja en casi todos los textos, pero no lo trabaja como una instancia particular. Hay una cita que en su momento encontré y que Masota también la toma, que es como, sería como la cita en donde Masota justamente pesca esto mismo. Dice, se los voy a leer porque lo dice mejor Freud. Aún en la más ciega furia destructiva, no se puede dejar de reconocer que su satisfacción se acompaña de un extraordinario placer narcisista. Creo que en Ballesteros dice goce narcisista, pues ofrece al yo la realización de sus más arcaicos deseos de omnipotencia. Esta cita está en el Malestar de la Cultura y es ahí donde liga destructividad al placer del narcisismo. Según Masota, después de escribir Introducción al narcisismo, Freud está un tiempo preocupado por la cuestión de las tendencias no libidinales del yo, hasta que escribe Más allá del principio del placer. Ese tiempo es un tiempo en el que él se preocupa, además de otras cosas, de eso. Dice Freud, si partimos de la oposición de los sentimientos más primarios del hombre, que son el amor y el odio,
decimos que todo lo amado es incorporado al yo y todo lo odiado es rechazado. Digamos, acá lo que queda, digamos, un poco dicho es que ese resto no incorporado coincide con lo odiado. Estamos hablando del narcisismo primario, de la distinción que hace en el yo de placer purificado, que todo lo que es del orden del placer es incorporado al yo y lo que es displacentero quedaría por fuera. Pero Mazzotta hace hincapié en la cuestión del odio y dice: el odio depende de algo que podríamos denominar función de poco de realidad. Podríamos decir de poco de realidad o de poco de placer, o de mucho de placer, ¿no? Dice: el odio es ciego. Sí, siempre está la asociación de que el odio enceguece. Freud lo dice como furia ciega. Hay algo que en el odio no se ve. Mazzotta lo dice que es un poco de realidad, y es que en realidad lo que no se ve es el otro, digamos. Hay algo del rechazo del otro. Bien, con respecto a esto, hay dos cuestiones clínicas y para mí también políticas que se pueden pensar. Una es el narcisismo de las pequeñas diferencias y la otra es el destino de la melancolía. ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Bueno, pregunte, voy bien. Con respecto al narcisismo de las pequeñas diferencias, Freud, bueno, ya lo conocen igual, pero Freud lo dice en el Museo de la Religión Monoteísta, dice que la intensidad del odio a los judíos y la intolerancia se sostiene y se ve fortalecida mucho más en las diferencias mínimas que las diferencias fundamentales. De hecho, no sé, los catalanes odian más a los madrileños que a los franceses, y podríamos hacer en todo caso los analistas tenemos mucho para decir de esto. Hay mucho odio y narcisismo de las pequeñas diferencias entre analistas, y es cierto que hace un tiempo que hay como, evidentemente estamos como en otros tiempos, creo que el peronismo ha tenido que ver un poco con eso, pero mientras nosotros nos peleamos, Facundo Manes saca un libro y no sé, y es el mejor libro del año más vendido. Pero bueno, evidentemente, dice Freud, la cercanía con el otro, la proximidad con el otro, es lo que genera más rechazo. O sea, somos casos clínicos, en todo caso, no es que esté mal o bien, sino que es lo que sucede. Eso es con respecto al narcisismo de las pequeñas diferencias, y con respecto a la proyección también, dice un poco lo mismo en Totem y Tabú. Dice: la proyección de la hostilidad inconsciente sobre los demonios que caracteriza el tabú de los muertos no es sino uno de los numerosos procesos del mismo género a los que hemos de atribuir una gran influencia sobre la formación de la vida psíquica primitiva. Bien, hasta acá, con estas dos cuestiones respecto al narcisismo, lo que nos queda es que esa diferencia mínima o cercana tiene más bien que ver con el próximo que con el más lejano, sería, ¿no? Ahora, ¿qué tendrá que ver ese próximo con cada uno? Eso es lo que dice Freud en la proyección. En el caso de la melancolía, no es diferente. Mazzotta lo dice así. Dice: si el melancólico no puede soportar la pérdida de objeto, o sea, la muerte del otro, no es sino porque ese otro es el mismo. O sea, el otro es el cuerpo extraño, porque el cuerpo propio en algún punto fue vivido como extraño. Eso es lo que decíamos recién. Cuando hablábamos del yo de placer purificado, no tiene que ver con el afuera y el adentro, sino que el yo, para constituirse, recorta objetos que no necesariamente tienen que ver con el cuerpo, digamos. El pecho materno es mucho más cercano al estómago, que le genera un dolor y un displacer, ¿no? Acá me parece que está, digamos, en esta página que no, después les puedo decir qué página, no me acuerdo, que es una página donde él habla de la melancolía y me parece que suelta una frase increíble. Dice: si me permiten, yo diría que hay en la enfermedad melancólica un cadáver fáctico escondido. Esto me recordó una vez una muchacha bastante melancólica, después de muchos años, un día me dice: no sabes, esa noche soñé que mi mamá se había muerto. La mamá se había muerto hace 5 años.
pero lo decía de una manera como si eso no hubiese sucedido nunca. Tengo una anécdota personal, que la voy a contar porque estamos entre amigos, no me están filmando. Que había perdido un objeto muy significativo, como dice Freud, y estaba muy triste. Yo un día, habían pasado semanas, y después de estar cansada de mí misma, dije, hoy basta, hoy me voy a dedicar a mí, me voy a cocinar, me voy a comprar comida rica, me compré un vino, me cociné, me puse música, me senté a comer y había puesto 2 vasos, 2 platos, o sea, yo estaba muerto. Estaba ahí. Bueno, no soy caso de la gloria, pero es un caso, ¿no? Eso es lo que dice Freud. Dice, si partimos, digamos, en todo caso, digamos, ya que estamos hablando del odio y del rechazo, podemos decir que el melancólico lo que de alguna manera rechaza es haber tenido algo que ver con ese objeto. Es como si él cuenta la anécdota acá en el libro y dice que había un hombre que no podía comer porque estaba muy triste, no era mi caso. Entonces, él dice que recuerda que en el velatorio de su mujer, dice, ¿yo qué hago acá? Yo no tengo nada que ver con esto. Es como si con eso no se tuviera nada que ver, ¿no? Ahora bien, partíamos de la cuestión del amor y del odio, y tanto el amor como el odio no son la pulsión. Ese es el embrollo que en algún momento me metí, digamos, si es una cuestión pulsional o no. Tanto el amor, el odio como la ignorancia son pasiones. Entonces, lo que Freud termina diciendo es que después del más allá, es que el odio y el amor participan de alguna manera en todos los distritos, digamos. No tienen una ubicación precisa. Eso sí, digamos, por eso cuando escribe Más allá del principio del placer, la pulsión de muerte, y habla de las dos, pulsión de vida, son pulsionales, digamos. Lo que se podría decir es que la pulsión participa en todas las actividades, digamos. No es que se podría pensar que habría una actividad no libidinal o no pulsional. En el enamoramiento es pulsional, el odio también es pulsional, digamos, pero puede estar, en todo caso, más ligada al narcisismo o no, y esto es lo que dice Lacan cuando habla de que la agresividad es constitutiva del yo. ¿En qué punto es constitutiva? Porque dice que es fundamental en algún momento en el proceso de diferenciación y separación que haya un acto de agresividad, que no es lo mismo que la agresión, pero que para poder diferenciarse es necesario eso. Mazota, cuando dice, y con esto voy a cerrar, en las lecciones de introducción al psicoanálisis, que son clases previas a esto, dice algo que me pareció muy interesante, y es que si, digamos, no tendríamos que pretender como analistas ser originales y decir cosas novedosas, sino que más bien tener en claro que hay algunos conceptos que son propiamente psicoanalíticos e incluso freudianos, y que si los perdemos de vista, como por ejemplo a la pulsión, ya no estamos dentro del campo de la teoría freudiana. Y dice, la pulsión, en el corazón de la pulsión está la falta de objeto. Si uno no tiene en cuenta esto para trabajar, no se puede trabajar como analista, digamos. Entonces, pensaba antes de venir, y me acordé que en el seminario 8, cuando habla de la transferencia, dice, la ética del analista tiene que ver con poder hacer el duelo de que ningún objeto vale más que otro. Bueno, en fin. Bueno, ahora va a tomar la palabra Sergio García de la Cruz. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido de la invitación. Hace algunos años los chicos de la cátedra de la Mazota me invitan a participar de estas jornadas y siempre tuve unas palabras de agradecimiento y de admiración también. Pero hoy en realidad voy a tener unas palabras de crítica a
la cátedra de la Mazota. Porque en realidad creo que los mazotas, estos chicos, son un puñado de ñoños. En el sentido que están a la vanguardia, son estudiosos, son rigurosos, leen los textos puntillosamente, nos traen autores nuevos. En realidad eso es unos ñoños, ¿no? Y también otra característica que tienen los mazotes es que tienen un pésimo gusto musical. Pésimo. He ido a la fiesta de la Mazota, he visto bonito también en la fiesta de la Mazota, nunca escuché un tema de Pink Floyd, King Crimson ni ahí, nunca un tema de Weather Report, ni siquiera Pescado Rabioso, ni siquiera... Palabra humano, ¿escuchaste alguna vez, Víctor? Tremenda cumbia, tecno. Así que bueno, son jóvenes, así que bueno, eso en relación a los chicos de la Mazota. Bueno, en relación a Oscar Mazota, yo tenía ganas de situarlo, al menos es el lugar en el que yo lo ubico, Oscar Mazota. Ustedes acordarán conmigo que el psicoanálisis ha sido un movimiento intelectual, cultural, europeo, ¿no? Que por diversas cuestiones y con distintas lógicas se fue expandiendo en el mundo, ¿no? Porque así circula la ciencia, porque en sus inicios también Freud tenía profundo deseo de prosperidad y de transmisión de sus conocimientos, por los avatares de la guerra, de las tragedias de Europa. Bueno, se fue como diseminando el psicoanálisis en el mundo y en nuestra América. Y hay muchos historiadores en el campo del pensamiento del psicoanálisis argentino que ubican la producción de psicoanalistas argentinos en una escuela que llaman Escuela de Psicoanálisis Argentino. En relación, y a mí me parece muy interesante, en relación que es una escuela o una producción psicoanalítica que indudablemente recibe estas ideas que vienen de Europa, que se gestan en los centros capitalistas, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, esto ha pasado en Argentina, pero que en algún sentido han podido hacer su propia lectura, una reapropiación y sus propias producciones, en el sentido que no solamente han estado alienados al discurso del otro. Ha pasado también con algunos psicoanalistas que han trabajado en la APA, que han estado muy influenciados por Melanie Klein. Estoy pensando en Arminda Verasturi, que tenía una profunda influencia por Klein. Sin embargo, ha tenido producciones novedosas y específicas y propias. Lo mismo pasó con Emilio Rodríguez, lo mismo pasó con algunos psicoanalistas que han roto con la APA, como Kesselman, como el Tato Palowski. Y especialmente yo ubico a Oscar Mazota en esa afiliación de alguien que, si bien estaba muy influenciado, muy tomado por la filosofía de Sartre, Merleau-Ponty, Lacan. Bueno, yo creo, y esto es un poco el recorrido que intento hacer, en donde me interesa más, no solamente los enunciados, voy a hablar de algunos enunciados de Mazota, pero me interesa ubicar la enunciación de Mazota, en el sentido que esa apropiación y esa producción que él hace genera una línea de lectura, una tradición, un modo de volver a Freud particular, ¿no? Y en ese sentido lo ubico como una producción nuestra, del Río de la Plata, de nuestros lugares. También ubico en esa tradición, por ejemplo, a Silvia Reichmann, a Ricardo Rodolfo, y más acá y más cercano a nosotros también ubico en esa tradición
en el que el psicoanalista puede producir algo propio, a Juan Ritmo, ¿no? Un pensador que dialoga con los filósofos, que es provocador, que está permanentemente intentando mover el avispero, así que también quiero hacer como un homenaje a estas producciones que están cerca de nosotros. Bueno, eso en principio. En relación a lo que en relación al modelo funcional, es un libro que yo leí hace muchos años. Recuerdo el lugar en que lo leí, recuerdo las fotocopias, recuerdo que me devanaba la cabeza tratando de... Era bastante más joven que ahora. De tratar de comprender lo que Mazzotta transmitía. Y bueno, cuando me invitaron a hacer esta mesa, digo, bueno, lo tengo que releer, ¿no? Y siguiendo la tradición ñoña de los Mazzotta, y como vengo de una práctica media pesada, media aburrida de la academia, de los trabajos de doctorado, donde tuve que trabajar cuestiones así de investigación, así minuciosa, que bastante ploma. Bueno, seguí en esa línea. Como los Mazzotta son los ñoños, digo, me habilito a hacer una presentación un poco aburrida, ¿no? Entonces, ¿qué pensé? Digo, quiero ver Mazzotta con quién dialoga. A ver, en este libro, si tomamos el modelo pulsional como un objeto de estudio, sabemos que es una continuación de Mazzotta del año 75 de lección introductoria, sabemos algunas cuestiones que él venía investigando, pero si hacemos un segmento y tomamos este libro, me tomé el trabajo de enumerar, hacer un trabajo medio escolar, de la cantidad de autores que él dialoga, ¿no? Bueno, son más o menos 30, 40, ya parezco un investigador que hacen esas tesis cuantitativas, ¿no? Pero bueno, dialoga más o menos con 30, 40 pensadores. En verdad son algunos freudianos, algunos post-freudianos, algunos lacanianos, como cita 3 autores lacanianos, que es Éric Laurent y Germán García, bueno, y el propio Lacan. Muchos autores post-freudianos, del cual se encarga de pelearse rabiosamente, de humillarlos, de denigrarlos teóricamente, y algunos freudianos, algunos pensadores como Ferenczi, como Jung, y básicamente en este trabajo él va a dialogar en serio, al otro lo nombra, en serio va a dialogar con 5 autores, ¿no? Fundamentalmente va a trabajar con Jung, Freud, Lacan y fundamentalmente al final va a trabajar con Valiente. Eso por un lado, eso en relación a los autores. ¿Cuáles son los textos que trabaja Mazzotta? Mazzotta va a trabajar textos de 1911 a 1920. En ese periodo él va a abocar su investigación para pensar el modelo pulsional en ese periodo de años. Va a tomar 9 años de la producción freudiana. Claro que esta lectura de los textos freudianos lo va a ser balizada con, si bien no lo nombra permanentemente, y en algunas cuestiones lo menciona, va a estar organizado por la lógica lacaniana. Es decir, la lectura que él va a hacer de estos textos, en algún punto va a seguir cierta idea lacaniana que fundamentalmente la idea que él va a tomar es esta idea de la vuelta a Freud, ¿no? Fundamentalmente esto es lo que va a trabajar. Y otra cuestión que yo intenté situar, investigar, es cuáles son los autores, los escritores que cita Mazzotta, ¿no? Porque un psicoanalista
de la altura de Mazota, ¿no? Cuando cita un escritor, no duda, no discute con el escritor. Cuando Freud cita a un escritor, o cuando un psicoanalista cita a un escritor, es porque el escritor dice algo que el autor no lo puede decir, ¿no? No sabe cómo decirlo y encuentra en la voz, en el escrito del escritor, algo que a él no le sale. Por lo tanto, uno cuando lee estos autores, por lo menos es la impresión que yo tengo, cuando uno encuentra una referencia de un escritor, una referencia poética, literaria, bueno, uno tiene que clavar el ojo ahí, porque ahí va a encontrar algo que el autor quiere decir. Algo que el autor no duda en decir. Y me encontré con que no son muchas las referencias que tiene Mazota. No es un texto que abunde en la referencia literaria. Son 5 referencias. Una es cita a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Hace una cita de 3 libros que tienen que ver con la literatura erótica, Kama Sutra, cita un autor del medioevo, un libro que se llama El perfume, algo así, el perfume de las personas, una cosa así. Bueno, son libros que fundamentalmente están al servicio de pensar el campo de la erótica. Y finalmente sí, este es un autor que lo trabaja más, porque es un autor que Freud trabaja, que es un autor americano que se llama Henry James, que escribe una novela que se llama Una vuelta de tuerca. Interesante, yo la bajé por el PDF y la estuve como estudiando un poco el contenido de la novela, en la que Freud menciona esta novela y Mazota lo trabaja. Este escritor lo trabaja, Mazota, para pensar fundamentalmente la relación entre la racionalidad y la especulación. La racionalidad y la especulación teórica. Porque este es un libro en el que Mazota tiene una gran, para mí, preocupación epistemológica. Él no lo enuncia así abiertamente, pero fundamentalmente cuando él va trabajando los distintos modelos y la razón de por qué Freud a rajatabla conserva el modelo dualista, porque yo diría que es una de las claves para mí, y que Mazota nos alumbra, y insisto en esta enunciación de Mazota para seguir un poco el recorrido de Freud. ¿Por qué Freud conserva este modelo dualista cuando hay distintos momentos de su obra en donde este modelo entra en crisis, ¿no? Yo diría en crisis profunda, ¿no? En el sentido que por momentos pareciera como que hay algo de su estructura, de cómo piensa, la estructura pulsional del sujeto que entra en caída. En relación a la lectura, y espero no aburrirlo un poco, o mucho, yo situé tres puntos, ¿no? Uno, cuando leo un texto va siguiendo determinadas líneas, me parece interesante porque yo, siguiendo una línea, ubiqué algunos puntos distintos de lo que ubicó Ángel. Ya se metió más con la cuestión de la agresividad, la cuestión del amor y el odio. Yo me metí más por otros lugares. Yo sentí 3 puntos que debería pedir a ver si algunos extractos. No es muy largo. Voy a intentar. Yo les pido, esto se lo digo a mis alumnos, yo trabajo en primer año y uno tiene que hacer el esfuerzo de pensar con quién está dialogando y tratar de que el otro
siga el discurso, el pensamiento que tiene uno. Aunque esto es muy difícil, ¿no? Ya Freud, en el maravilloso texto sobre el análisis terminable e interminable, un texto tardío de Freud, Freud menciona que en realidad uno no termina de saber con quién está trabajando, ¿no? Que el analista a ciencia cierta no termina de saber qué le pasa a este paciente, ¿no? Intuye, lo piensa, trabaja, se producen efectos, indudablemente. Yo creo que el psicoanálisis produce efectos muy, muy interesantes. Por lo menos yo soy testigo en mi grave neurosis que curso hace muchos años. Mis análisis me han ayudado realmente, me han ayudado mucho a sostenerme en la vida. En ese sentido, realmente creo que el psicoanálisis es un discurso potente y que su vigencia contra todos los males del mundo, una frase de Franco Spinetta, mantiene su vigencia. Bueno, entonces le decía, yo voy a intentar ubicar estos tres puntos, que el primer punto lo llamé el gran modelo pulsional, al segundo punto lo llamé la libido, fármaco perfecto, te cura y te corroe. Donde a mí me ayudó mucho más a entender, no digo que lo pueda transmitir, pero yo lo pude comprender para mí, el concepto de libido. Me costó mucho tiempo, yo creo que recién, después de muchos años, yo para mí entendí qué es la libido para Freud, y Mazzuta me ha ayudado mucho. Y el tercer punto se llama interferencias, cuestiones de estructura. Bueno, en el primer punto, el gran modelo pulsional, ¿me van siguiendo? Mazzuta empieza el libro con un epígrafe bastante extraño, porque hay un epígrafe en relación al enigma de la mujer. Así arranca el libro de Mazzuta. Digo extraño porque no he encontrado en ningún momento del libro, excepto quizás un borde ahí, en ningún momento donde Mazzuta vuelva sobre algo que arma ahí una apertura, ¿no? Yo al final voy a decir, tengo una teoría, más que una teoría, ni una teoría ni un postulado, tengo una creencia, ¿no? De por qué está esta abertura del texto y aparece como invisibilizado, ocluido, excluido, ¿no es cierto? Bueno, decía, en términos generales, este escrito transita desde la interrogación sobre los andamiajes de la vida pulsional, la necesaria dificultad del amor y por lo tanto el problema de la transferencia del psicoanálisis. Es un intento de mover el verdadero núcleo o nudo de problemas freudianos que los discípulos freudianos forzaron en hacer desaparecer. Esto es lo que yo decía, que el intento del trabajo más Mazzuta es esta vuelta a Freud, indudablemente señalada por Lacan, pero insisto que tenemos que intentar ubicar cuáles son los modos que él encuentra. Siguiendo la huella del núcleo de verdad freudiano, en la letra freudiana, el texto freudiano está acompañado, dice Mazzuta, por una línea que nos lleva indudablemente al concepto de pulsión. Vamos así elucidando la apertura de la introducción. Uno puede decir, ¿cuál es la apertura del texto? Uno puede decir, mujer, Freud, Mazzuta. Mujer, Freud, pulsión. Mazzuta hace tiempo que me está pulsando a pensar en una cosa, porque por ahí
Hoy estaba nadando y yo pensando en Mazota y volvía, bueno, me pulsa, me causa, ¿no? Hablar de la pulsión en psicoanálisis es una dificultad. Para simplificar el mapa, Mazota corta camino y nos dice: la pulsión refiere a dos grandes subtemas, sus avatares y el gran modelo pulsional, siempre sobre la base general de pensar al modelo lacaniano de la pulsión en su carácter imparcial. La idea del gran modelo pulsional es un articulador que insta a Mazota a ubicar cuáles fueron las exigencias epistemológicas que Freud se impone para sostener tal conceptualización. Es decir, Freud siempre en sus teorizaciones tiene que cotejarse ante el gran modelo, aunque va a ir variando, habría una constante en la caracterización. ¿Qué es lo invariable del gran modelo? Su dualismo. En principio, su modo de interpretar la neurosis se asentaban en el conflicto entre las pulsiones de conservación y las pulsiones sexuales. La multiplicidad de tendencias se va a reducir a esta dualidad pulsional. Yo si intentaría explicármelo a mí o explicarle a alguien que se está iniciando en el psicoanálisis, yo me animaría a decir que el dualismo de este modelo tiene que ver con una idea de conflicto. Me parece que lo que está en el corazón de la idea del modelo pulsional es la noción tan importante en Freud, la noción de conflicto. El concepto de pulsión aparece por primera vez en 1905 en 3 ensayos, con el objeto de ceñir con este concepto la especificidad de la sexualidad humana. Justamente esta especificidad exigía un modelo dualista en la cual las pulsiones sexuales fueran distinguidas de otro tipo de pulsiones. Este primer modelo funciona según el modelo de la defensa. El yo es un conjunto, no un conjunto de niños como los Mazota, ¿no? El yo es un conjunto de representaciones que mantienen entre sí una relación de coherencia. Cuando aparecen representaciones que no pueden ser incorporadas, el yo ejerce su acción represora y su resultado es la decisión psíquica. Freud definió esas representaciones cuyo destino era ser rechazado por contenido, y este contenido pertenece al orden de lo sexual. Tenemos las teorías de Freud, podemos decir, previo a la interpretación de los sueños, en la década de 1895-1900. En este primer modelo, Freud construye el concepto de sexualidad en un cuerpo que se construye en términos erógenos a partir de la dependencia biológica con el objeto primordial, la madre. Los primeros objetos sumidos en la indefinición biológica se tornan modelos para la capacidad de amar del sujeto. El sujeto electroniza las partes del cuerpo que cumplen la función biológica. La sexualidad nace apoyada en los bordes exteriores del cuerpo que cumplieron una función biológica. Como decía Mazota en sus anteriores conferencias, si la sexualidad nace así, de apoyada, es porque se sostiene en un mal lugar, se sostiene mal. Así, el primer modelo pulsional permite acentuar la necesidad teórica fundamental de un dualismo de las pulsiones. Es necesario para otorgar a la sexualidad lo que le es específico en tanto tal, poder distinguir de un manojo de pulsiones o de un cuerpo no sexual. Es cuestión que Freud mantiene, sostiene esto de que existen pulsiones no sexuales. Según Mazota, este modelo se mantiene hasta 1911, donde publica el ensayo Trastorno psicogenético de la visión. Aquí, definitivamente, Freud abandona la idea de defensa, grupo de representaciones yoicas, automatismo mental, autosugestión, y ubica la doble función del cuerpo, en este caso el ojo. La vista no sirve únicamente para percibir las alteraciones de los objetos del mundo exterior, los ojos también expresan y vigilan las características y propiedades sexuales de los objetos. Y
guían y presiden la elección del objeto erótico. Hay una lucha de dos pulsiones en relación al modelo pulsional, en el sentido que se aboca a inteligir las características Mazzotta de las polaridades. Señala así, por un lado las pulsiones sexuales, pero al mismo tiempo, indistintamente, ubica las pulsiones de autoconservación o pulsiones yónicas. Hasta acá la presentación de este modelo que subyuga la idea de defensa. Segundo punto. Acá Mazzotta va a hacer Mazzotta ubica en el desarrollo freudiano, ubica una transformación, un conflicto que tiene Freud y trata de ubicar su utilización. Insisto sobre esto porque me interesa que ubiquemos los nudos, no que están en Freud, que señala Mazzotta. Me interesa esta enunciación. Entonces, la libido, fármaco perfecto, te cura y te corroe. ¿Qué es lo que obliga a la cultura a ejercer sus imposiciones, ordenaciones y regulaciones sobre la sexualidad? ¿Qué hay en la sexualidad que la torna peligrosa a los fines de la cultura? Esta es una pregunta que, por vieja que nos parezca, no es fácil responderla o pensarla. A mí me inquieta. Me sigue, si bien muchas veces uno la ha pensado, la ha trabajado, la ha leído, ¿no? Cuando uno vuelve sobre esto, ¿por qué la sexualidad debe ser ceñida, debe ser desalojada, en paz? ¿Qué pasa en la actualidad? Si esto conserva el mismo estatuto de ese contenido o va variando. Son preguntas que tienen una enorme vigencia, ¿no? El intento de ordenar estas dificultades, Mazzotta interpreta que el concepto de yo al que Freud hace referencia está lejos de pensarse en esa autonomía al servicio de los ideales culturales. Lo que hace Freud es ligar el yo al campo de la pulsión. Convierte este atado de funciones, atención, percepción, memoria, uso sano de los órganos, en función de la libido. Esto también lo hemos recorrido muchas veces, pero me parece que el trayecto que ordena Mazzotta es clarificador, ¿no? Esta era la preocupación de R. Jones. Si el modelo pulsional se basaba en la oposición de pulsiones sexuales y no sexuales, al recibir la libido en el yo, no solo todo quedaría reducido al sexo, sino que el gran modelo pulsional estaría en peligro. Aquí el dualismo pulsional, yo y sexualidad, entran en coalición. Existen para Freud dos polos pulsionales, pero la libido, como el tiempo, avanza sobre todo. Todo pretende contaminarlo y a veces corroerlo. La acusación del pansexualismo a Freud no es ideológica, es sintomática. Una sintomatología defensiva. Es la defensa a la potencia de la libido. Freud defiende el modelo pulsional, defiende la existencia de las pulsiones yónicas nutritivas, pero advierte que la mezcla pulsional carece de una medida que las distinga. Estamos en la antesala de lo que Lacan va a denominar con el concepto goce. Recordemos el temprano concepto freudiano de deseo. Dice que Freud nos enseñaba en la interpretación de los sueños. El deseo Freud lo define como una emoción psíquica que intenta repetir idénticamente la satisfacción anterior. Nada nos impide suponer, dice Freud, que el deseo termine en una alucinación. Bajo el modelo de la identidad perceptiva, modelo inadecuado del psiquismo, espurio, diabólicamente insistente. Esto no lo dice Freud, lo digo yo, ¿no? La insistencia de que no vayamos por el lado del proceso secundario, no vayamos por el lado de lo correcto, de lo adecuado, no, insistimos los seres humanos, ir por esta vía, cercano al alucinatorio, cercano a la identidad perceptiva, esta vía que nos mete en el campo de la repetición, que nos enferma, que nos enloquece, que nos apasiona, cuando podríamos ir
secundario, sin embargo, hay una insistencia a repetir, vaya a saber qué, esa experiencia, no sé, imposible de narrar. Bueno. Lo mejor se lo pierden porque me cercenaron así que... Bien, un poquito más. Me voy al tercer punto. En 1913, Freud trabaja un texto que es la disposición a la neurosis obsesiva, donde Freud ahí, voy un poquito más rápido, en ese texto Freud intenta, y me parece interesante, intenta ubicar cuál es la elección de la neurosis. ¿Por qué me parece interesante? Porque en esta época actual el planteo de Mazzotta se encabalga bien en una concepción estructuralista de Lacan. De Lacan, de los años 50, 60, donde se trabaja con la idea de estructura clara. Está bien, esto ha sido muy revisado y me parece que está muy bien que se lo revise, pero me parece que tenemos que conservar estos modelos estructuralistas para que nos permitan pensar las complejidades de la situación. Y acá Freud, indudablemente, va a trabajar en relación a la neurosis obsesiva, a la neurosis histérica, a la diferencia con la perversión. Freud va a intentar trabajar sobre la estructura. ¿Qué va pasando? Freud en estas interrogaciones se empieza a preguntar, como decía Ángeles, sobre la cuestión de la agresividad. Voy a ir cerrando con esto, porque me parece interesante. Se construye la idea freudiana de que entre lo que sería el desarrollo del yo y el desarrollo de la libido hay una coalición, hay un choque, hay una dificultad enorme, que es lo que marca una cuestión de estructura, y acá Mazzotta lo está pensando en la discusión que tiene con Michel Balin, que es muy interesante. Él lo rescata este autor post-freudiano, y genera esta discusión. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a rescatar Mazzotta? Y con esto les prometo que cierro. Él va a decir, el desarrollo de la libido tiene una evolución temporal. La libido oral, la libido anal, la libido genital. ¿Qué pasa con el desarrollo del yo? En principio, Freud hablaba del autoerotismo y la elección de objeto. Claro, cuando aparece la cuestión del narcisismo, insisto, el narcisismo va a ser esta fuerza que unifica, pero al mismo tiempo que nos atrapa y que nos corroe, aparece la cuestión de la elección del objeto narcisista. Entonces, ¿qué dice Freud? Y repite Mazzotta. El sujeto se ve exigido en una elección de objeto con una precariedad, porque no tiene los elementos suficientes para dar cuenta de lo que se le está exigiendo. En ese sentido, aparece un conflicto estructural. Entonces, podemos decir, esta división entre desarrollo del yo y desarrollo libidinal sostienen un modelo pulsional, que al mismo tiempo es lo que va a trabajar Lacan en el estadio del espejo, cuando trabaja que la imagen se anticipa al puñado de pulsiones desorganizadas que tenemos, y el sujeto queda en la suerte de anticipación. Bien, con esto cierro. El trabajo de Mazzotta para mí termina abruptamente. A mí me costó mucho cerrar este trabajo. Yo se lo di a leer a una íntima amiga, que es una gran psicoanalista, Leslie de Pablo, y que me quiere mucho, siempre me lee y siempre me dice cosas lindas, porque me quiere, no por el trabajo. Pero ella me dice, trata de hacer un cierre no tan mazottiano, hacer un cierre coquiano. A mí me dicen coco, ¿no? Entonces a mí me dejó picando, claro. ¿Por qué me costó mucho hacer este cierre? Porque yo creo que el texto de Mazzotta está interrumpido por su muerte. Para mí, Mazzotta tenía en su cabeza, en su idea, hacer un texto más largo, un texto con mayor complejidad, y queda interrumpido. Yo sospecho o creo que la apertura en relación a la mujer, porque es una apertura fuerte esta relación al enigma femenino,
Yo creo que él se lo dejó para el final. Y como nos pasa en la vida, la muerte nos interrumpe. Pero Mazzotta dejó su legado y yo intento humildemente hacer un pasito más. Bueno. Bueno, dicta un curso anual de psicoanálisis que es una referencia al psicoanálisis acá en la ciudad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí o mejor así? ¿Cómo es mejor? ¿Ahí? Bueno, podría hablarles de la alegría que tengo de que me hayan invitado a hablar acá, pero no lo voy a hacer. No voy a dar las razones de mi alegría, simplemente le voy a comentar algunas cosas que estuve pensando, que incluso las coordinamos en la previa, porque para que nos escuchemos un poco entre nosotros y realmente sirva como que deje un resto, que deje una marca, que sea un complemento, claro, sí, los tres podamos dejar algo ahí como planteado. Pues Mazzotta vuelve, es un texto que escribe Germán García, que es, digamos, amigo, discípulo, biógrafo oficial de Mazzotta. Y vuelve de varias maneras. Ahora acá hay una agrupación estudiantil, hace poco con una banda pedimos que tengamos un aula que se llama Oscar Mazzotta, tenemos un aula que se llama Oscar Mazzotta. Se está integrando a los programas de cátedra, hay varios programas de cátedra donde Mazzotta empieza a sonar, digamos, se deja de leer a escondidas y empieza a funcionar como una lectura deseable y necesaria para entender no solamente el psicoanálisis, lacaniano, sino para entender, digamos, el malestar de la cultura. Después hay un trabajo enorme que se está haciendo más allá de nuestra facultad. Hay que mencionar el trabajo que hace Ana Longoni, tiene un texto Revolución en el Arte que se lo recomiendo vivamente, donde habla un poco de Revolución en el Arte, de Ana Longoni. Hizo una muestra en el Museo de la Memoria hace poco. Luis García, que es un filósofo de Córdoba, dio un seminario que se llamó The Fakers, de los impostores, en relación a Oscar Mazzotta, del cual aprendí varias cosas y escribí algo y después voy a comentar algunas cositas de Mazzotta como lector. Está el trabajo de César Massa, está el trabajo acá mismo de Alberto Giordano escribiendo sobre Mazzotta y muchos otros. Quedan muchos afuera, pero bueno, Mazzotta vuelve de distintas maneras y me parece que vuelve porque hay algo en ese retorno que es pertinente a esta época y que es deseable también. A diferencia de algunos historiadores que cuando se habla de Mazzotta piensan que se trata de una cuestión emblemática o de una figura a la cual hay que ensalzar y que es algo personalista, no se tomaron la patillita contra la envidia, entonces están ahí con Mazzotta como si fuera un emblema de no sé qué. En realidad Mazzotta vuelve por otras razones que no tienen nada que ver con el prestigio imaginario. Sobre el final vamos a esbozar un poco por qué pienso que seguimos hablando de Oscar Mazzotta y en cierto sentido empezamos a hablar de Oscar Mazzotta. Una persona de una audiencia estaba en un lugar, me puso medio contra la espalda de la pared y me dijo, bueno, yo estaba hablando de Mazzotta y me dice, bueno, me gustaría que expliques de una manera rápida por qué Mazzotta es importante y qué es lo que para vos él hizo, pero explicarlo de una manera rápida, una metáfora para que lo entendamos todos, ¿no? Habitualmente los manuales de retórica
enseñan es que hay que escapar de esas situaciones con elegancia. Pero me pareció honesta la pregunta y le dije esto. Le dije que Oscar Mazzotta hizo, en el orden del lenguaje psicoanalítico, lo que Cristina Fernández de Kirchner hizo en el orden del sentido común y su intervención sobre el lenguaje periodístico. Es decir, hoy no solamente sabemos que Clarín miente, sino que sabemos perfectamente que el lenguaje periodístico, en un sentido global, es el lenguaje de la clase dominante. Es decir, sabemos que la mentira no es lo más importante que los medios de comunicación, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo hacen, sino, como decía Arturo Jauretche, lo más importante de los medios de comunicación es lo que impiden decir, es lo que ocultan, es lo que acallan, no solo lo que callan, sino lo que acallan. Y en ese sentido, hoy sabemos que ese lenguaje periodístico es el lenguaje de las clases dominantes porque pretenden presentar como si fueran intereses universales lo que no son más que intereses particulares. Y en ese sentido me parece que Cristina, con su retórica, con su intervención retórica, con una serie de operaciones, puso eso en evidencia. Y Oscar Mazzotta hizo eso con respecto a lo que era el discurso hegemónico de la Asociación Psicoanalítica Argentina y lo que era el discurso, podríamos decir así, de las ciencias humanas. Y lo hizo de una manera que estuvo muy bien señalada acá por Sergio y por Ángeles. Ángeles decía, hablaba de la cuestión del displacer de Mazzotta, ¿no? Y yo creo, tomando lo que ella decía, siempre le robo un pedacito que Mazzotta hace una lectura amorosa del displacer. En la medida que una lectura del displacer implica una lectura de lo verdadero, porque siempre lo verdadero es displacentero. Siempre. Y lo displacentero no necesariamente se opone al placer. Ya lo dice Freud, necesitamos postergar un placer inmediato para obtener placeres a futuro, a largo plazo, pero que se van a sostener mucho mejor que esos placeres inmediatos que nos tientan con su llamado. Por eso me parece que ahí esa lectura del displacer y la lectura de lo verdadero. Y también decía Sergio, hablaba de esta preocupación epistemológica de Mazzotta, que a veces se piensa mal, ¿no? Como que lo epistemológico no es lo clínico, ¿no? Los clínicos no quieren saber nada con los teóricos, que eso es la oposición, que se preocupa por la epistemología, es decir, por el orden del saber. Sin embargo, Mazzotta estaba muy preocupado por esto que señala Sergio, el orden del saber, el estado del saber político y su relación con la libido. Es decir, que hay ahí una preocupación por el saber y por la libido. O si yo dijera, una preocupación epistemológica es siempre una preocupación por ese nudo difícil entre el saber y la libido. Bueno, en ese sentido, hay que decir que el modelo pulsional, como libro, que era uno de los requerimientos de la Mazzotta para esta charla, sin duda es un libro de comentario de texto, es una lectura de Freud, que tiene un espíritu de transmisión, de enseñanza, y se inscribe sin duda en lo que todo el trabajo que Mazzotta hace acá en Argentina, pero también el trabajo que hace en España, ¿no? Las lecciones de introducción al psicoanálisis que se conocen, están en Gediza, pero son carísimas, pero en una época se conseguían por muy poca plata. Y ahí Mazzotta, tuve la oportunidad de trabajar ese texto en el año 2009 en una conferencia que justamente que daba el Homo Sapiens, que estoy preparando el libro de esas conferencias. Y ahí me acuerdo haber trabajado ese texto y él arma una serie, una secuencia que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con el modelo pulsional, porque lo que quiero dejar planteado es esto: ¿por qué Mazzotta habla de un modelo pulsional? ¿Por qué lo pulsional aparece
Cuando Alain Badiou estaba hablando del concepto de modelo, estaba preocupado por el modelo del cero, y el cero como problema y la matemática, Mazzotta planteaba el modelo pulsional, es decir, lo pulsional como modelo. Y si planteamos lo pulsional como modelo, empezamos a armar esta secuencia que arma Mazzotta, donde decía, en las lecciones de introducción al psicoanálisis vamos a encontrar la cuestión del significante, sin duda, la primacía de lo invisible, que tiene que ver con el orden del discurso. Vamos a encontrar el problema del padre, y vamos a encontrar la cuestión del deseo. Y ahí, si ustedes, no tengo acá para armar un dibujito, pero si armamos un rectángulo, digo para ver cómo ordenaba Mazzotta la lectura del psicoanálisis, la lectura de Freud. Si nosotros hiciéramos un rectángulo y en esas, o cuadrado, en esas 4 puntas pusiéramos la pulsión, el deseo, el padre y el significante, podríamos decir que son 4 vectores del sujeto dividido que siempre vamos a tener que tener presentes si algo del psicoanálisis nos interesa. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, porque es un error grave pensar que el psicoanálisis es una práctica elitista que no se puede llevar adelante en otros lugares que no sea el consultorio. No es cierto eso. No es verdad. Se habla del acompañamiento terapéutico, por ejemplo, que es una práctica que está en auge. Vos podés tener estos 4, si tenés estas 4 referencias, o sea, qué relación tiene el sujeto dividido con la alteridad en relación al padre, ¿no? ¿Cuál es su relación con ese otro, con el otro, en el discurso? Si tenés una idea de más o menos cuál es el enjambre significante que está manejando y los agujeros que se encuentran ahí, es decir, qué dice, de qué habla esa persona, ¿no? Porque la noción de la persona existe. Si podemos ubicar, bueno, cuáles son los puntos de satisfacción sufriente en la que se encuentra, podemos ubicar este punto de la pulsión, lo que conocemos comúnmente como el goce, rápidamente dicho, ¿no? Esta satisfacción sufriente, este placer en el displacer, si podemos ubicar eso, y podemos ubicar cuál es la punta de deseo que nos da lugar a una interpretación. Con estos 4 elementos vamos a tener, estemos en tribunales, estemos en el acompañamiento terapéutico, estemos donde estemos, si nos interesa el psicoanálisis, vamos a tener un mapa de lectura. Y ese es el primer punto, digo, creo que es el punto. Mazzotta como lector y como digamos, estimulador, no sería estimulador, sería, es como, sí, motivador, pongan todas las palabras que quieran ahí, ¿no? Alguien que trabaja como un puente, un adorable puente para que podamos leer también, ¿no? Adorable puente. Lo que pasa es que la lectura en Mazzotta también es un principio de organización. Leer, interpretar a Mazzotta permite, al modo del príncipe Maquiavelo, producir este lazo y organizar, no solo el saber, sino organizar los cuerpos en torno a esa lectura. Porque no se trata solamente, como él bien lo dice, de una práctica libresca. Hay que organizarse políticamente. De hecho, él funda la primera escuela lacaniana de Latinoamérica y es reconocido en el mundo como alguien que realmente inauguró la relación con el discurso psicoanalítico en Argentina de una manera completamente diferente. Y realmente, si ustedes ven los textos anteriores a Mazzotta, donde se habla de Freud, donde se insinúa algo de Lacan, van a ver que no estábamos hablando de lo mismo cuando hablamos de psicoanálisis. Bueno, no me quiero pasar de largo, quedan 10 minutos, si no calculo. Bueno, entonces, les decía, en este seminario de Luis García, en el Museo de la Memoria, que se llamaba The Fakers, tuvo la muestra que organizó Ana Longoni, se planteó una discusión muy interesante. Estaba Oscar Steinberg, estaba César Massa, les decía, estaba Diego Peller,
tipos que laburan mucho con las marcas que dejó Mazzotta como lector. Y lo que me permitió aclarar esa reunión fueron tres rasgos. Yo les puse, esto lo escribí, fue para una jornada en Paraná, pero les quiero comentar así al pasar. Le puse en busca de Oscar Mazzotta, tres marcas para un modo de leer. Y entonces hay rápidamente voy a tratar de hablar de estas tres marcas. Una es el impostor, ¿no? La figura del impostor. La tienen cuando se habla de Mazzotta, ¿no? Como alguien que primero estaba con Sartre, después estaba con qué sé yo, que no era ni filósofo ni universitario, parecía que tampoco era psicoanalista, no podía decir que era psicoanalista porque estaba prohibida la práctica por los mismos psicoanalistas. No eran enemigos, gente mala de afuera que decía que los analistas y los psicólogos no podían practicar psicoanálisis. Porque Mazzotta, ahora lo nombramos a todos juntos, Mazzotta y todos, como si fueran parte de una época. Pero la verdad es muy distinto. Mazzotta parte de las aguas y estaban nuestros queridos colegas y amigos que nosotros leemos mucho, que no dejaban que los psicólogos practiquen el psicoanálisis, y estaban los mazzotianos que trataban de que los psicólogos pudieran salir del yugo de los médicos. Porque esta guerra existió. Me parece que no hubiera pasado nunca nada. Existió y no terminó. También vuelve. Porque con Mazzotta vuelve el problema. Esta es la cuestión. Que vuelva Mazzotta no es una cosa solamente para ponerse contento. Vuelve Mazzotta y vuelve el problema. Y como dice mi amigo Humberto Lobosco, la literatura empieza cuando empieza el problema. Bueno, podemos decir lo mismo del psicoanálisis. El psicoanálisis empieza cuando empieza el problema. Tantos buenos modales son sospechosos. Entonces el impostor, yo digo, hay un procedimiento que me interesa destacar y a que propongo llamar la táctica de la mancha. Se trata de una manera delicada de ensuciar a la alta cultura impersonal y abstracta con verdaderas confesiones de inferioridad cultural y hasta de cierta imposibilidad personal para acceder al entendimiento de los problemas planteados por la lectura de los textos. Un modo de manchar los buenos usos del saber con largos rodeos, una suerte de prólogo de prólogos sobre las dificultades para acceder al saber. Ese modo de enrarecer las soluciones ilustradas de los comentaristas locales con largas argumentaciones sobre los problemas que presentaba escribir sobre y leer a Jacques Lacan. Esta táctica de la mancha es extraordinaria porque cuando leemos a Mazzotta leemos más los problemas que Mazzotta tiene para entender el psicoanálisis que lo que él entendió. Es extraordinario eso. No se ve en otros. Cuando vos lees a otros, generalmente son tipos que saben mucho lo que dijo Lacan, lo que dijo Freud, te lo explica, y son grandes maestros del psicoanálisis. Algunos hasta se llaman, se autodenominan así. Y está muy bien, porque lo son, saben, entendieron qué es el psicoanálisis y lo transmiten. Mazzotta está todo el tiempo transmitiendo el problema que está en juego ahí, la dificultad que está en juego ahí, el enredo que está en juego en la lectura de Lacan, que no es tan sencillo. Y esa transmisión me parece valiosa porque, la vigencia de la escritura de Mazzotta no es ajena al hecho de contener en sus inflexiones la pregunta por la impostura, que promueve el ejercicio de la continuidad, o al decir de Luis Guzmán, de una moral de lo mismo. ¿Quiénes eran realmente los impostores en el tiempo de Mazzotta? ¿Quiénes eran los impostores? ¿Y cuál es hoy el lugar de la impostura en el discurso? A mí me parece que esta pregunta vuelve cuando vuelve Mazzotta. Al volver Mazzotta vuelve esta pregunta. ¿Cuál es hoy el lugar de la impostura en el discurso? ¿En el discurso social o en el discurso analítico? Me parece que no es una pregunta menor. El otro rasgo sería, a ver, me parece que acá me perdí mal. El otro rasgo es el anti-anti, ¿no? Mazzotta decía, yo soy anti-anti.
No soy peronista, soy antiperonista. Así habría contestado alguna vez Oscar Mazzotta, interrogado por su filiación partidaria. No sabemos si esto efectivamente ocurrió de este modo, pero es muy útil para entender un segundo rasgo de su manera de leer. Un segundo rasgo. Si primero tenemos el impostor, ahora tenemos el segundo rasgo que es el anti-anti. Y este segundo rasgo lo digo así: la crítica en acto a las posiciones reactivas. Esto es enseñanza de lectura y es posición de analista, porque nosotros no hablamos desde la reacción. Podemos hablar desde la acción analítica, desde el deseo del analista, pero no reaccionamos a los discursos. Imagínense un analista que reacciona a lo que otro dice. No es así lo que usted dice, no, de ninguna manera. ¿No? Usted está equivocado, ¿no? Bueno, uno puede discrepar, disentir, conversar, pero no vas a reaccionar nunca a lo que otro dice, ¿no? Usted es hermoso, usted es horrible. Estamos más cerca. Pero no te importa mucho, en el sentido de que no te importa lo que el otro dice, sino que no te importa reaccionar a lo que el otro dice. Y dice, digo yo, Nietzsche va a diagnosticar para nuestro tiempo lo que llama el triunfo de los débiles. Se trata de un tiempo gobernado por el espíritu reactivo a cualquier verdad y a cualquier real que haga su aparición en la palabra. Un discurso del resentimiento que irrumpe, disfrazado como defensa de una dignidad supuestamente perdida para mejor alimentar su sed de venganza contra todo aquello que venga a poner en duda su precario confort narcisista. Este triunfo de los débiles, este verdadero triunfo de los débiles, va a ser captado por Jacques Lacan en el siglo XI, cuando localiza, hablando de la psicología del yo, la revalorización de nociones refutadas. Vos hablabas de Facundo Manes. Escuchen a Facundo Manes y tienen todas las nociones refutadas por el siglo XX en la boca del caballero científico. Su diagnóstico no es menos pesimista de Lacan, ya que va a decir que esta revalorización indignada y conservadora configura el oscurantismo contemporáneo. Otra cosa que vuelve cuando vuelve Mazzotta. Contentos acá hace un rato, y tenemos que estar contentos en los displacenteros también. Estamos en el orden del oscurantismo contemporáneo porque vuelven nociones refutadas. En la política, en la psicología, en el psicoanálisis, bueno, como si nunca hubieran sido refutadas. Y un tercer rasgo, con esto termino, es el extraterritorial. Teníamos el impostor, el anti-anti y el extraterritorial. Y acá digo así: la práctica de la lectura es una interpelación al goce de no leer. No queremos leer porque sabemos que esa experiencia, por su propia lógica de desmitificación, mostrará lo irrisorio de nuestras imágenes de omnipotencia y anunciará aquello de lo que no queremos saber nada. Eso, lo que no queremos saber, en palabras de Mazzotta, es la racionalidad de la estructura. No queremos saber nada, dice Mazzotta, de la racionalidad de la estructura. Bueno, esto sigue, pero lo voy a... ya termino con esto. Digo, al revés del discurso periodístico que oferta un saber referencial sobre una supuesta realidad exterior donde los hechos son el objeto referencial del lenguaje, el ensayismo sintomal de Oscar Mazzotta aloja en la trama del texto la división del sujeto y la falta de objeto. Por eso, a la vez que afirma la racionalidad de la incoherencia y la importancia estructural de las cosas que no existen, devela, ironiza y dialoga con aquellas escrituras que sostienen un procedimiento retórico orientado hacia la creación de una ilusión peligrosa, la de una realidad depurada de todo elemento de ficción. Ahí está el discurso periodístico. Nosotros hablamos neutralmente de los hechos que ocurren. Que la ilusión es esta, ¿no? Que hay una realidad depurada de todo elemento de ficción. Esto es lo que vende el discurso periodístico. En otras palabras, allí donde los discursos oficiales desesperan por decir lo que pasa, Mazzotta muestra las consecuencias afortunadas del discurso analítico, mucho más interesado por lo que pasa en el decir. No decir lo que pasa, sino qué pasa en el decir. Esa es la pregunta mazzotiana.
Esa es la pregunta, digamos, extraterritorial donde él pone a conversar los campos disciplinares más diversos. Filosofía, arte pop, se coloca en ese lugar de frontera, en ese lugar orillero, digamos, donde empieza una cosa y termina la otra, y desde ahí teje el discurso. Bueno, y para terminar ahora sí, les quería traer me parece una buena ocasión, que mejor que terminar en una jornada vinculada a la Mazota con la palabra de un gorila, ¿no? Está bien, es el ejercicio dialéctico. Entonces, digo, no, lo traigo a Borges porque hay dos textos muy conocidos de él, de los que se ha escrito muchísimo, y que son célebres, que uno es Kafka y sus precursores, y el otro es el escritor argentino y la tradición. Bueno, se puede hablar mucho de eso. Básicamente en Kafka y sus precursores, Borges plantea esto de que ciertos escritores producen, digamos, una marca tan importante que de alguna manera crean retroactivamente los precursores que dieron lugar a su propia escritura, ¿no? Entonces lo pone a Kafka como un ejemplo de retroactivamente. Y después, en el escritor argentino de la tradición, habla de la literatura irlandesa, los judíos y los argentinos, como gente que está en un lugar excéntrico y desde ahí puede hacer con la cultura más o menos lo que quiera, porque como no tiene tradición, no tiene un arraigo que lo someta, digamos, eso le da un caudal de libertad de movimiento que lo vuelve singular. Entonces, me parece que Mazota hay que ubicarlo en este doble juego, tanto temporal, donde Kafka y sus precursores es la cuestión temporal retroactiva del escritor que crea sus precursores, y en el escritor argentino de tradición es la cuestión espacial o topológica más bien, donde se trata de esta periferia central o de este centro que es siempre más o menos periférico, ¿no? Nunca hay un centro centrado, nunca vamos a encontrar. Podemos encontrar la ilusión de un centro que reposa sobre sí mismo y que es el centro de su propia centralidad, ¿no? Sí, podemos pensar eso, pero siempre va a estar en el orden de la ilusión. Entonces, tanto en el orden, vamos a decir, temporal, como en el orden espacial, Mazota hace esta operación, que es un poco la operación de la gran tradición crítica occidental, porque Marx plantea la cuestión de la ideología y operar en el interior del campo ideológico. Van a encontrar en Nietzsche la cuestión de la moral, como un campo donde se puede intervenir y desde el cual intervenir, ¿no? La lectura de la moral cristiana fundamentalmente, pero la moral es de la vida y la moral es de la muerte, ¿no? La moral que exige la muerte y las morales que pueden sostener la vida. No podemos salir de la moralidad. La moralidad es fundamental, pero hay un momento en que la moral cristiana empieza a trabajar para la muerte, y ahí es donde debe ser criticada, ¿no? Lo vamos a encontrar en Freud con la cuestión de las ilusiones, el poco porvenir de las ilusiones, o el mucho porvenir de las ilusiones, ¿no? De ideología, moral, ilusiones. En Barthes lo vamos a encontrar como en la mitología, en el campo del mito, como un campo de operaciones del saber teórico, y así podemos armar una tradición donde creo que se inscribe Mazota como aquel que, digamos, sería Oscar Mazota, sería la elección de la lectura y la elección del lazo en el orden del discurso. Más o menos.